No sé si a mí me gustaría estar en esa posición realmente, como de yo vivir para otra persona, ¿me entiendes? Me tocaste el alma con eso de tu mamá. Ay, no te voy a ver ¿Sabes porque yo qué? cuando veo gente llorar me pongo a llorar. Igual. Ay, igual soy así. Ay, es que me llegó al alma porque incluso cuando quieres seguir existiendo y ser la mujer que eres, el mundo ofrece mucha resistencia. Hola a todas y a todos, mi nombre es Bárbara, bienvenidos a un nuevo episodio de Artecito Podcast y les aviso desde ya que no se sorprendan si me ven con la misma ropa en este episodio y en el siguiente, ya que hoy estamos grabando 2 episodios seguidos, así que será una especie de maratón. Y bueno, como siempre, gracias al Comedor Gardenia por brindarnos este espacio y cositas ricas para comer. Hoy día tenemos tecito y un brownie, no sé si se ve por allá, pero se ve súper rico para tomar desayuno. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación que me parece súper interesante porque estaremos hablando de arte musical, de heridas, territorios internos. Y hoy me acompaña un artista que ha llevado su música desde Chile hacia diversos países como Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Ella es cantautora, madre, mujer de pop introspectivo con un pie en el indie y tal vez en el rock también. Es autora de Heridas de Tierra, nominada a los premios Escuchar y se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Y bueno, con ustedes, a mi lado está Gillian Flandes. Hola Gilly, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Suenan los aplausos de fondo. Bien, gracias. No sé si es por frío o por nervio, pero estoy como tiritando. No, sí, hace frío, Sí, este lado. pero el Comedor Gardenia nos prendió fueguito atrás. Bueno, empezando por tu nombre, como estábamos hablando tras cámaras, Gillian, siempre me ha llamado la atención tu nombre. Tengo entendido que es como tu nombre real, pero suena como tan particular, casi como si fuera un seudónimo, como artístico. ¿De dónde viene? ¿Tiene alguna historia o significado particular? Uy, sí. Mi mamá y mi papá conocieron unas gemelas y una de ellas se llamaba Gillian y les gustó el nombre. Entonces mi papá me inscribió como Gillian, pero lo escribió de una forma en que no se escribía. Ay, ¿cómo era originalmente? Creo que es con Y o con J. Es como un nombre de origen celta, Ya. europeo, y se escribe con Y, con doble L, a veces con doble N, y el mío se escribe con Y. Y eso no tiene sentido ni en español, ni... O sea, para nosotros la Y suena Y, ¿cierto? Pero igual lo pronunciamos muy suave, es como Gillian. Gillian, no alcanza a ser como Gillian, ¿cachai? Es raro igual partir pronunciando un nombre de esa forma. Siento que mi relación con el nombre igual es rara, porque nunca tuve muy claro cómo sonaba. Siempre me dijeron Gigi, Gilito, Gili, toda mi vida. Entonces, como que llegó. Bueno, estábamos hablando de eso recién, Sí. ¿cierto? Que llegó un punto en donde me empezaron a decir Gillian, porque a mucha gente le suena que se puede decir Gillian en vez de Gillian. Sí, es verdad. Y entonces yo me empecé a nombrar a mí misma como Gillian, como en la boca de otras personas salía pronunciado de esa manera. Yo dije, ok, ¿cómo te llamas? Me llamo Gillian. Y un día mi mamá me increpó y me dijo, ¿por qué estás diciendo que te llamas Gillian si tú te llamas Gillian? Nosotros te pusimos Gillian. Y yo quedé así, shock. Y me acordé de que tuve una pareja que me decía Gillian, la Gillian, y me presentaba como Gillian en todas partes. Y dije, ¡oh! Como que dejé que otra persona me nombrara y ni yo sabía quién era. Hubo como todo un rollo ahí como con conocerse y todo eso. Pero bueno, eso puedo decir del nombre. Gillian Flandes es mi nombre real. Flandes es mi apellido, Flandes Lavín. Y es mi nombre artístico también. Qué interesante. Igual tienes un tema con la identidad ahí que Sí. volviste a conocerte tal vez a través de tu mismo nombre. Si te fijas, habían dos personas. Era una Gillian y una Gillian. Claro. Y es como la historia de mi vida, porque te decía que mis padres conocieron unas gemelas y una de ellas se llamaba Gillian. Bueno, yo tarde en la vida descubrí que fui una gemela también, pero mi mamá la perdió en ¿De el verdad? útero, sí. Y armamos el puzzle cuando yo ya era grande, porque, bueno, cuando yo estaba en el útero me quebré la nariz.
¿En serio? ¿Cómo descubriste eso? ¡Qué random! Es raro decir que en el útero me llevé la nariz, porque yo tenía una hermana gemela y mi mamá tiene un útero septado y bicorne. O sea, tiene una condición uterina, todos sus partos fueron súper difíciles y tuvo como, no sé si 2 o 3 pérdidas. Bueno, 3 con mi gemela. Entonces yo venía con una hermanita, ¿ya? Pero esto no se supo en el tiempo que tenía que saberse. Cuando yo me gesté, a los 5 meses mi mamá tuvo un sangrado muy grande y le dijeron que se fuera a la casa y terminara de perder a la guaguita porque ya la había perdido y tenía 5 meses, o sea, se había encariñado a caleta igual. Y entonces mi mamá llegó a la casa y se puso a picar leña como para terminar de hacer fuerza y botar a la guaguita y resulta que con el tiempo le siguió creciendo la guata y yo nací. Wow. Entonces, como mi mamá tenía un útero tan raro y tenía tan poco líquido amniótico, no había mucho espacio y en ese tiempo las ecografías se llama, ¿cierto? Ujú. Las ecografías no te permitían ver mucho, pero más encima si no había líquido amniótico, que era el medio en donde se ve, tampoco podías ver mucho en las ecografías que salían en ese tiempo. Entonces nunca se supo con certeza qué onda. Ellos tomaron como un milagro el hecho de que yo naciera y siempre recuerdo desde niña de que nací que me trataban así como que yo era una persona luchadora. Me hablaban de que yo era una guerrera, de que yo le había ganado a la vida. Yo venía con la marraqueta bajo el brazo, como que nací y me llegaban todos estos comentarios como de tú eres fuerte. Y fue raro porque nunca lo entendí. Luego, siendo grande, hubo un periodo complejo de mi vida, como de mucho quiebre, bueno, a partir de una relación amorosa con el padre de mi hija, etcétera. Y yo me hice una limpieza energética y aquí ya me disculpo si me meto como en el mundo más místico. ¿Por qué me disculpo en realidad? Porque sé que no todo el mundo recibe estas cosas de la mejor manera. Pero esa persona me dijo que yo cargaba como dos, Como una dualidad. sí, porque en el fondo yo absorbí el subconsciente de mi hermana y mi hermana siempre quiso estar presente para la familia a través de mí. Y esta se le llama gemelo evanescente, cuando uno de los dos fallece y el otro es absorbido por la placenta. Entonces yo absorbí los nutrientes de mi hermanita empezó a vivir a través de mí, una parte de ella. Todos los seres que vienen y que habitan el cuerpo de una madre, en el fondo desean ser reconocidos. Incluso si fallecen, desean saber, o sea, desean que los padres sepan que ellos estuvieron acá. Entonces, mi hermana siempre como que quiso manifestarse de alguna manera a través de mí y existía una parte de mí que era muy triste y otra que era yo o que deseaba también quizás explayarse de otra manera. ¿Por qué digo que armamos el puzzle tarde? Porque cuando yo era chiquitita, a los como 4 o 5 años, me acuerdo de que yo le decía a mi mamá, porque yo soñaba que yo tenía que había una niñita. En mis sueños yo siempre veía una niñita que era igual a mí y que yo jugaba con ella. Y estábamos como en un campo como muy amarillo, porque era como de cuando el pasto se seca. Y mi hermanita estaba encima de un cubo, era como un cuadrado, pero un cubo en realidad, porque es tridimensional. Ella estaba como sentada encima así y yo jugaba alrededor de ella. Y ella era mi hermana, po. Y después me hizo sentido todo eso porque me lo explicó alguien como que pudo tener acceso, no sé, a esa información. Y mi mamá, cuando le conté que yo estaba teniendo una limpieza energética, que me habían dicho esto, se puso a llorar así, caleta. Me contó que efectivamente ella había tenido un sangrado muy grande cuando estaba embarazada de mí, que nunca entendieron por qué ese sangrado fue tan grande, que ellos asumieron que iban a perder a ese bebé, pero que yo luego nací. Y por eso ellos siempre me trataban a mí como que yo era una luchadora, una guerrera, y yo recibía todos estos mensajes, era como súper raro. Finalmente en la vida igual he sido como una luchadora y una guerrera y honré a mi hermanita, pues como que le di un lugar en mi vida, le dije a mis papás también, le comuniqué a mi papá y a mi mamá. Fue súper heavy porque podía esperar que mi mamá, desde haber tenido a este bebé en su vientre, llorara y le hiciera sentido, pero mi papá, que es una persona más dura o más materialista también, lloró. Cuando le conté, lloró. Y recuerdo que íbamos como en el auto hacia algún lugar. Mi papá le corrían las lágrimas así, porque se acordó de todo lo que vivieron y de cómo pensaron que me habían perdido y yo nací. Y no era yo nomás, ¿cachai? Era una hermana que venía al lado mío y en ese momento yo me enteré de que
había perdido a alguien que latió por 5 meses a mi lado. Entonces fue como, wow, esa es la tristeza que cargo, ese es mi duelo. Fue fuerte, fue muy fuerte. ¿Qué día naciste de casualidad? ¿Sabes El qué 3 día? de enero. Pero día lunes, martes, Era un miércoles. martes, el día de la guerra. Martes, el día de la guerra. Claro, no te iba a decir que hay un dicho también que probablemente que los que nacen los miércoles están eternamente condenados a ser melancólicos. Yo nací un miércoles, entonces tal vez pensé que tú también habías nacido un miércoles. Me No. llama mucho la atención porque, claro, comentabas al comienzo que Gillian era parte del nombre de otra par de gemelas y como que se volvió a repetir Fue que... heavy, sí. Qué interesante, qué Sí. curioso. Bueno, en mi familia, algo que me hizo sentido más tarde porque me puse a averiguar como de esto. Hay todo, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que es como... No es la biodescodificación, es como esto de transgeneracional. Ay, no sé cómo se llama. ¿Trauma transgeneracional? No sé si es trauma, pero es como que hay gente que estudia como todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico, po. Ya, registro acá, chicos. Todas esas cosas. Ya. Nunca me he hecho registro en todo caso. Pero, claro, ahí decía que los gemelos o los mellizos vienen a manifestar que más atrás hubo incesto. Y en mi familia hubo mucho incesto. O sea, yo tengo abuelos que son primos, así directo, brígido. Y mi familia no es judía. Dejo claro que mi familia, todo lo contrario, así de familia muy humilde, de campo, por lo mismo, gente muy ignorante, gente que se crió así como en el maltrato, el alcoholismo, la desgracia, el campo, la lejanía, la pobreza, ¿cachai? Y, y claro, mi mamá tuvo hartas pérdidas también, lo que me explicaban. Me voy muy en la mística, perdón. Pero claro, era como que el mismo cuerpo de una madre, al ser un útero septado y bicorne, que los que estudian, no sé, o los que saben de obstetricia, obviamente entienden esto, la gente que es como del área ginecológica, saben lo que es. Pues un útero que tiene una pared al medio, es decir, como que hay un tejido al medio que te separa en dos. Entonces, bicorne es como que tiene dos lados y septado es que tiene una pared al medio. Entonces, por ejemplo, mi hermano, los que somos del mismo papá, mi hermano mayor y yo, nos alojamos en un lado del útero y mi hermanita, que fue de otro papá, se alojó en el otro lado. Y los que fueron, o sea, en el caso, mi gemela falleció porque no teníamos suficiente espacio en el lado en que estábamos, ¿cachai? Ujú. Entonces es como, wow, te explota la mente. Oye, está súper interesante como toda tu vida y me imagino que pudiste sacar como muchas cosas para tu música de todo lo que te ha pasado, de la experiencia con tu familia, tu propia experiencia tal vez. Me gustaría también preguntarte un poco más también sobre tu infancia, como en qué momento llegó la música tal vez a tu vida, cómo se transformó todo este universo de Gillian y cómo llegó a la música tal vez como... ¿Cuándo la empezaste a ver como una forma de vivir, de habitar? Uh-huh. Ver como una forma de vivir, creo que eso llega como tarde en la vida, cuando ya eres más grande quizás y estás como buscando con qué identificarte, obviamente. O sea, eso reflotó más, afloró más en la preadolescencia, en la adolescencia. Sin embargo, la música yo la veo como una consecuencia de haber sido una niña muy triste y de haber estado aburrida probablemente. La mayoría de las personas como que encontramos cosas interesantes que hacer cuando estamos aburridas. Entonces, claro, yo pasé mucho tiempo sola cuando era niña porque por un lado mi mamá trabajaba mucho, mi papá estaba ausente, como que desapareció entre los conflictos que ellos tuvieran. Te entiendo un montón. Sí, pues él se fugó y mi mamá le tocó esa mochila enorme de criar 2 hijos sola, pues, ¿cachai? Entonces pasé harto tiempo con mis abuelos, recuerdo, o harto tiempo en el campo también con mi otra abuela paterna. Ya. Entonces, en todo eso hubo mucho tiempo como a solas. Me acuerdo que cuando estaba en la casa de mis abuelitos me surgió esto de escribir, Ya. como a los 8 años, cuando aprendí a escribir, porque aprendí a escribir como a los 8 años. Yo Chiquitita. demoré, o sea, no sé a qué edad aprendiste tú, pero me acuerdo que a los 6 años o en primero o segundo básico ya había muchos niños que sabían escribir y leer. Ujú. Y yo aprendí tarde y costosamente. Aprendí en tercero básico. ¿Tercero Ya. básico que tiene 1,9? Ay, yo soy profesora, pero no estoy segura. No sé. Ya, pero en ese tiempo pasábamos de curso de todas maneras, aunque no supiéramos, ¿cachai? Pero yo sufría caleta. Yo era la niña a la que dejaban castigada escribiendo lo que
no entendía, o sea, yo estaba dibujando cosas en mi cuaderno que yo copiaba, pero yo no entendía lo que estaba haciendo, ¿cachai? Y me tenía que quedar así como en los recreos, en vez de salir, tenía que quedarme escribiendo. O todos salían a las 4:15 y yo me quedaba hasta las 5 escribiendo, ¿cachai? Era como que en ese tiempo se podía castigar a los niños de esa forma tan cruel, de dejarlos sin recreo, qué sé yo. Y en ese momento que aprendí a escribir, me abrió como un mundo, porque me acuerdo que de inmediato empecé como a escribir poemas, y me acuerdo haber estado en la casa de mis abuelitos, de acá de Temuco. Siempre dibujaba mucho cuando era niña. Y de repente empecé como a tener la necesidad quizás de hablar de cosas. Me acuerdo que le escribí una canción a mi papá. Es cuático porque fue como escribir algo con forma de canción. Yo sabía que eso tenía melodía, que esto era una estrofa, que aquí había un coro. Cuático igual tener como... ¿Tenías otras habilidades también? Porque qué triste tal vez que no tenías tal vez los profesores que pudieran apoyarte o el entorno que pudiera apoyarte, porque tal vez te costaban ciertas cosas, pero tus habilidades eran otras y esas debieron potenciarte y no castigarte por no tener las que simplemente no eran Es las que yo tú creo que eso manejabas. ocurrió más tarde porque, bueno, creo que siempre va a ser malo ser tan punitivos con los niños cuando son chiquititos. Lo único que necesitan en el fondo es una guía en todo sentido, mucho de ejemplo. Entonces, las escuelas son lugares poco amables para niños también que tengan otras condiciones. A mí me costaba mucho concentrarme y yo recuerdo que no entendía nada nunca. Es como que siempre estaba viendo las moscas volar, así como que pegaba mirando las cosas de la pared, los colores de las paredes. De hecho, varias veces mi profesora jefe del curso, como que le decía a mi mamá, yo no sé si ella no aprende porque no ve lo de la pizarra, quizás es corta de vista, donde tiene los ojitos claros, y nada que ver, pues era como, era todo porque yo, no sé, bueno, ahora que soy grande, todavía no entro mucho ahí, pero tengo la sensación de que hay neurodivergencias que ahora se estudian, Sí. que te dicen así como, bueno, tienes tal, no sé, para ti es necesario aprender de tal manera. Pero claro, la escuela es un lugar muy poco afable y en mis tiempos menos. Y la gente tenía menos paciencia con los niños, ¿cachai? Se hablaba mucho menos de la importancia como de aprender por la buena, por así decirlo. Y ahora que soy mamá también y llega todo eso a mí como desde aplicarlo, te das cuenta como el desafío enorme que es en el fondo no repetir lo que hicieron contigo, ¿cachai? Como de humillarte cuando no entiendes algo. Porque efectivamente estas habilidades que tú dices vinieron, por ejemplo, la escritura me abrió el mundo de poder poner en un papelito aquello que yo estaba pensando, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con esta niña que viene también de un entorno disfuncional? Po? Yo estaba en una nebulosa, yo recuerdo el ensueño, era como, no estoy en ningún lado, ¿cachai? Yo no existo, estaba así como siempre pegada. Entonces yo creo que eso venía de un entorno poco estimulante en la casa, ¿cachai? Mis papás tenían muchos conflictos, yo crecí viendo muchas peleas. Entonces eso me hizo querer escribir cuando aprendí a escribir, pero antes de eso no hubo cómo canalizarlo, porque los niños cuando son chiquititos solo necesitan conexión y a través de esa conexión y esa interacción con el mundo, que es muy hacia afuera, pueden ser algo más. Pero cuando no hay nadie con quien conectar, porque hay, por ejemplo, una mamá muy triste, un papá ausente, un hermano que también está viviendo su propio proceso, ¿cachai? No hay espacio para florecer ni siquiera como un niño y crear las conexiones necesarias. Yo no las creé, probablemente las creé muy tarde en la vida. Incluso hasta el día de hoy, como que a veces pienso en eso, me da un poco de pena, pero a la vez como que lo acepto. Sí. En la cantidad de conexiones neuronales que creé después con mis habilidades, ¿cachai? De poder aprender de mi entorno y la plasticidad, ¿cachai? Neuronal que eso te genera. Sí. Pero claro, vivir en un entorno disfuncional en el fondo hizo que esto... O sea, qué bacán que encontré el arte, ¿cachai? Qué bacán que encontré la música, qué bacán que quise hablar de algo. Y qué bacán que poquito después alguien lo descubrió y dijo quiero armar un coro, porque eso pasó después en la escuela también, po. Claro, es súper fuerte lo que tú mencionas porque yo ahora como profe en formación me doy cuenta de tantas cosas, como que los niños mientras más pequeños, como tú dices, efectivamente están buscando más una conexión y uno como docente tiene que entregarle más como una educación más integral en el sentido de preocuparse de sus necesidades más emocionales, sobre todo si son pequeños, más que lo intelectual, que eso se va viendo más adelante. Es sumamente necesario trabajar el tema emocional, o sea, indagar más allá. Y eso igual se está practicando hace pocos años.
Sí. Antes era casi imposible que los profesores o quien sea, incluso los padres, se dieran cuenta de ese tipo de necesidades que implicaba tener un hijo o un estudiante. Igual, podría alargarme mucho hablando del tema de los colegios, que está re complejo, Complejo. pero vamos, claro. pero es de ahí mismo, porque ¿qué pasa hoy en día o qué pasa desde hace un buen tiempo atrás? Creo que nosotros que crecimos, yo nací en el 95, Ya. entonces crecí en los 2000 Ujú. y creo que tuvimos un poquito más de oportunidad como de interactuar con el entorno y con todo lo que eso conlleva, pues, ¿cachai? Accidentes, peligros. Pero hoy en día y hace un buen tiempo atrás, nosotros aprendimos a convivir con la tecnología entre medios, ¿cachai? Como Claro, igual fue como desarrollándote. progresivo. Fue Sí. más progresivo, pero Ujú. tuviste la posibilidad de ser un humano sin acceso a eso antes, quizás. En cambio ahora hay mucho que se suple con pantallas. Ujú. Entonces cuando los papás no tienen paciencia, están ocupados, no tienen las herramientas, lo que sea, los niños son muy chiquititos y ya están ahí, Mm. con el cuello doblado, ¿cachai? Y mirando una pantalla. Encuentro que es súper Frustrándose a complejo. la primera porque este mundo es súper atrapante, ¿cachai? Y eso que nosotros crecimos con la tele, ¿cachai? Viendo tele, viendo monitos. Pero yo creo que viene de ahí ese conflicto tan grande que hay hoy en día con la socialización. Viene de que no hay conexión. Cuando tiene que haber, no hay conexión, no hay regulación que venga desde el mundo adulto. Y resulta que para el mundo adulto igual es súper fácil quejarse de eso, pero no sé qué estamos haciendo realmente por cambiar eso, porque para uno es como que tú ves niños chicos en todas partes prendidos de la pantalla, o lo otro, yo veo mucho algo que me impacta, como tantos niños en la calle que tienen como 4 años y lo andan trayendo en coche, me da Ujú. como rabia. Digo, este cuerpo va a estar todo atrofiado. Un niño de 4 años tiene que caminar. Si ya camina, ¿por qué va a andar en un coche? Mm. ¿Por qué no le tienes la paciencia para llevarlo de la mano y caminar con él? Esas son cosas como que me cuestionan, como que el mundo sigue siendo súper... Es como, por un lado, salimos un poco del adultocentrismo, un poco. Ujú. Sin embargo, el mundo sigue siendo hostil Ujú. para los niños porque también estamos en el otro extremo donde es súper permisivo todo, ¿cachai? Mm. Permisivo en un mal sentido, sin acompañamiento, sin conexión y sin regulación, que creo que son 3 cosas muy importantes. Ya estoy hablando como de crianza en Siento, vez de hablar de música. para allá vamos. Sí, está Pero en bien. realidad, en Como cuanto a lo mamá que no puedo dejarlo dices, fuera en realidad. tengo dos cosas que decir. La primera es que es súper contradictorio el tema de las redes sociales y todo lo que tú mencionas, las pantallas, porque se supone que eso es para conectarnos de una mejor manera, Ujú, pero al mismo tiempo nos está desconectando sin darnos cuenta, al totalmente. facilitarnos ciertas habilidades que deberíamos desarrollar por nosotros mismos, con nosotros mismos, y como que está generando lo contrario. Eso es lo que me llama la atención. Sí. Y lo segundo era que es súper complejo. Yo no tengo hijos, tengo a Benito, mi gato solamente. Pero de alguna manera igual me siento partícipe de la crianza de mi hermana Josefina, ya que nos llevamos por 12 años de diferencia. Entonces, al mismo tiempo siento que es tan complejo, tantas cosas, como que te escucho, claro, el tema del coche, que a ti no te parece, pero a otra persona le puede parecer, y siento Que que le facilita también, claro. como humanos y como seres con contexto somos como tan variados en cuanto a las opiniones y las cosas que podemos generar. Entonces siento que como padres y como humanos en general es súper difícil hacer lo correcto siempre, o lo que Ujú. podría ser lo ideal. Entonces es súper complejo generar estas situaciones ideales en todo contexto. Mm. Y con esto me gustaría también seguir el hilo conductor de tu música. Como mencionamos al comienzo, tú trataste con muchos contextos complejos, no ideales también. Entonces, no sé si te gustaría hablar sobre alguna canción. Estábamos hablando fuera de cámaras de Avalancha, que tal vez es como súper, no sé, importante lo que abordes ahí, como Ujú. algunos conflictos personales que pudiste desarrollar, tal vez. En Avalancha hablo acerca de... Mira, hablo del camino artístico, como de lo que ha sido para mí dedicarme a la música, igual en el contexto de todas las cosas que he vivido también dentro de la música, porque siento que muchos aspectos de mi persona se han desarrollado desde esto que hago y que amo, porque en algún minuto fue como una forma no escogida, completamente sin querer llegué a la música, ¿cachai? Como consecuencia también de mi contexto, porque fuera de todo lo que digo de que mi infancia fue triste o qué sé yo, mi Claro. familia ya era música, ¿cachai? Yo Ya. tuve música sonando por todos lados desde muy pequeña, porque mi mamá y mi papá tenían un grupo folclórico. Mm. Y yo estuve desde pequeña en pruebas de sonido, en presentaciones, en grabaciones de cassette.
en ese tiempo. Y me recuerdo así como con mis papás, así como, y de repente era como, ya, todos calladitos porque ahora vamos, Gillian. Y yo ya. Y partían y grababan, ¿cachai? Entonces tuve ese estímulo que luego decantó en hacer música. Y luego yo me convertí en algún minuto, cuando yo ya tenía una hija, se convirtió como en mi sustento y fue muy casi sin querer, ¿cachai? Fue como que yo de alguna manera igual ya venía con hartas crisis vocacionales y todo, y era muy joven y me había hecho madre, y no hay un momento en que te ¿A qué edad cuestiones tuviste a más. tu hija? A los 20. Ya. Sí, a los 20. Cumplí 21 con ella en brazos. No hay un momento en que tenga más importancia o que le tomes más el peso al tiempo que cuando tienes una guaguita que depende tanto de ti. Te juro. Y esto se lo he escuchado a muchas mamás y fue lo que yo sentí. De repente me veía con mi guagua así aquí en brazo. Justo yo era una guagua de fondo. No, es un gatito. ¡Es un gato! Bueno, una guagua. gatuna. Es una guagua anyway. Y entonces yo... ¿Dónde está? Está arriba, No oculto. me pongo a centrar con eso. No va a dejar de llorar. Claro, la miraba a mi hija y me veía así como a la puerta del auto. Tenía que bajar a la casa de mis suegros en ese momento, ex suegros. Y yo así como, tengo una guagua, vengo a esta casa, no me siento cómoda acá, no me siento cómoda en mi casa, no tengo dónde caerme muerta. Dije, conche tu te juro que ahí dije, ¿qué mierda hice? ¿Por qué tuve una guagua a los 20 años? Me sentía así como, Dios santo, yo no sabía en qué estaba, te juro. ¿Pero fue planificada tu No, guagua? para nada como a los 20 años, ni cagando. No sé. Tenía no la sé. cabeza, no la tenía. Ya. No tenía Solo cabeza. estaba muy enamorada y embobada y tonta y estúpida. Ya. Sí, Parte porque del proceso. no es algo, sí, es parte del proceso, no fue planificada, pero fue aceptada, ¿cachai? Obviamente aceptada con amor, pero el amor siempre implica aceptar desafíos, porque el amor es una puerta y es una puerta a la conciencia, ¿cachai? Entonces agarra todo lo que viene, porque no es fácil, no necesariamente es fácil, es un desafío, es aprendizaje todo el tiempo. Amar tanto a una hija o a un ser o a una persona, a una pareja, es un desafío, ¿cachai? Es aceptar un mundo nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me cuestioné muchas cosas en ese momento de mi vida y en el fondo ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice. Yo siempre he escrito procesos muy míos, muy internos. Por eso también le llamo que lo que hago es muy introspectivo. Nunca me he sentido muy cómoda simplemente en el entretenimiento. De hecho, fue algo que descubrí más tarde. Ojalá hubiese descubierto la música solo por divertirme, pero no, fue más porque fue una respuesta a la tristeza muy intensa que sentí cuando era pequeña y a la soledad que tuve. Estar como en el campo, así jugando con los perros, inventando melodías, La música te en el acompañó. gallinero. Sí, era como, la música fue algo que surgió desde el silencio, desde estar conmigo misma, desde estar muy triste y tratar de armar un puzzle y entender las cosas. Entonces, Avalancha habla de eso. Dice que todo lo que arrastro es una masa de cosas que tengo que ordenar, porque en el fondo me he endurecido también a través de las cosas malas que han ocurrido y en algún momento me he dado cuenta que soy muy blandita, que necesito volver a ser blandita, que necesito sacarme todas las corazas, porque me he sentido como cuando... ¿Cachai? Que uno se siente como un puercoespín. Por ejemplo, cuando yo me enojo me siento como un puercoespín. Yo siento que yo puedo hacer daño cuando estoy enojada. Tengo problemas con la ira. Y tengo problemas con la ira porque no tuve acompañamiento emocional cuando era pequeña y sentí rabia, ¿cachai? Sí. O injusticia, etcétera. Y claro, que Eso nadie está te ligado ayude a a muchas gestionar. cosas. Claro, que nadie te ayuda a gestionar eso cuando eres pequeña hace que después no sepas gestionar tus emociones. Claro. Entonces, yo en la vida he tenido problemas de ira. Y cuando yo me enojo, siento que soy muy hiriente, puedo ser hiriente con mis palabras, etc. Entonces, en la vida yo he sentido que en los momentos más duros que he tenido como que responder quizás a la violencia, fue como toda mi vida aprendiendo a suprimirme y a guardarme y recibir simplemente todo lo que me dijeran. Cuando era niña era como muy ingenua, no sé, pues como que me podían estar diciendo muchas cosas feas y yo seguía ahí pensando que la gente merecía, no sé, pues algo más. Entonces, he sentido que en algún minuto me llené como de espinas
y encima como algo duro. Entonces coraza. como que esas espinas me empiezan a doler más a mí que lo que Mm, me defienden de lo que está afuera. claro, sí. Y esa coraza pesa y duele y al final tus propias espinas te hacen sangrar a ti porque tú no eres eso. Tú quieres ojalá estar desnuda y que el mundo te trate suave y tú Pasa tratar a mucho. los demás suave y todo eso es un aprendizaje. Y Avalancha habla de eso, pero enfocado, o no enfocado, sino que a través del agua. Mm, Como si yo fuera agua, agua que pasa por todos los estados, ujú. que en un momento se eleva, se evapora, estando arriba por el frío se endurece, luego cae en forma de lluvia en algún minuto y cuando cae en forma de lluvia es porque soltó todo y ahí recién se convierte en algo que también aporta al ciclo que debe continuar y es vida para las plantas y para los seres que habitan el planeta. Es súper fuerte lo que mencionas porque yo en algún momento de mi vida, igual sobre todo en la adolescencia, cuando uno está muy desregulado emocionalmente, igual me enfrenté mucho con el tema de la ira. Y claro, yo siento que de alguna manera es súper negativo, pero al mismo tiempo me hacía sentir fuerte el sentir ira, porque te sientes con control de alguna manera de que todo depende de ti. Pero cuando fui creciendo me fui educando más al respecto y me di cuenta que igual cuando una persona es muy iracunda, en realidad lo que está demostrando es tristeza, Sí. porque, o sea, una persona no puede ser fuerte demostrando eso. No sé, después me di cuenta de tantas cosas también en cuanto a las emociones. Entonces siento que una persona que demuestra tanta rabia, en realidad está buscando ayuda, está queriendo ser vista, está pidiendo como un grito de auxilio, más que enojarse, como que, o sea, más que enfrentar, lo que quiere es como tal vez una conciliación con los demás, consigo mismo. Entonces es súper fuerte lo que mencionas. Sí. Y también te quería preguntar, lo que pasa es que yo conozco un poco la música de Gillian, sobre todo porque Felipe, mi pololo, es tecladista dentro de algunos proyectos, o sea, de algunas veces que tocan juntos. Entonces me quedó, a mí una parte de tu canción, si no me equivoco, es la misma, Avalancha. Si me equivoco, me Era corriges. Avalancha la que estábamos trabajando cuando tú Pero, estabas. pero en alguna parte dijiste como puse mi inocencia en tus ojos, algo así, Ah, o te no, esa es entregué. otra. Es otra, ya, pero entonces esa es la que me llamó mucho la atención porque me sentí bastante reflejada, no recuerdo la letra específica, Puse pero blancura de mis ojos sí. en donde la quería encontrar. Sí, pero más que eso, era como una parte también que te entregué mi inocencia, algo así. Mi inocencia fue un regalo que nunca más nadie Eso, tendrá. exactamente. Entonces esa frase me llegó muy fuerte porque con personas de entornos tal vez disfuncionales y claro que puede existir violencia o también una disfuncionalidad que sea más silenciosa, como fue tal vez mi caso en mi infancia, que claro, me sentía muy sola, muchas cosas así, me di cuenta como que yo soy súper sensible y melancólica porque nací un miércoles. Entonces me di cuenta al escuchar esa frase que fue como que me tocó un montón porque claro, uno a veces pasa por momentos de tu vida que no se van a volver a repetir y es triste, pero al mismo tiempo uno no puede hacer nada al respecto y de lo único que te puedes hacer cargo en realidad es de tu futuro, porque tu pasado ya para lo que te sirve en realidad es para construir tu futuro de una mejor manera. Entonces lo considero súper valioso ir aprendiendo ese tipo de cosas y no quedarte con tal vez lo negativo y como tú has ido transformando tu música igual es súper valioso. Y con eso igual te quería preguntar, bueno, igual ya lo respondiste de alguna manera, ¿cómo fue, claro, después de tu maternidad, cómo abordaste la música? Como que fue un antes y un después, Ay, según lo que me sí. mencionas. ¿Cómo ha sido esta maternidad con tu música? Ay, primero que nada, qué lindo como para ti Holograma, que se llama esa canción, tiene un sentido desde lo que viviste con tu familia, entiendo yo, como en la infancia, porque en la infancia está esa inocencia. Yo hablé ahí de la inocencia que tiene uno cuando piensa que las personas son honestas y luego te das cuenta que todo es un engaño. Entonces era como más desde la inocencia, siendo grande y amando y confiando. Entregar esa confianza y recibir traición es muy doloroso, sobre todo si la traición se sostiene en el tiempo por muchos años siendo madre de una hija con ese ser o qué sé yo, duele caleta, es una caída así muy grande, pero también es una conciencia muy grande, un salto de conciencia también. Y con respecto a lo que me preguntaste, que no me acuerdo qué era.
era cómo abordabas la maternidad, como si fue un antes y un después dentro de la música, cómo convergían como esos mundos dentro de ti. Uf. Bueno, la música siempre estuvo. El tiempo en que traté de hacer cosas que esperaba de mí la sociedad, ni siquiera mi familia, sinceramente, en algún minuto yo estudié ciencia política por 2 años Wow. antes de ser mamá. O sea, me embaracé y salí de la universidad con la excusa de que estaba embarazada y tenía que vivir mi proceso, ¿cachai? Pero en realidad yo después fui y deserté, así como que le dije, sáqueme de los registros, tome su dinero, no voy a volver. Y me dijeron, ¿estás segura? ¿Pero por qué no congela? Y yo, no, yo no voy a volver. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba embarazada, de partida nunca pude volver a concentrarme en las cosas que estaba haciendo. Era música, música, música por todos lados. Empecé a todos los días tocar guitarra y bueno, nació mi hija. Y yo ya venía con esta inquietud muy grande como de dedicarme a la música y recuerdo estar como sufriendo al respecto porque había una parte de mí que como que quería full ir con todo, así como no, yo ahora soy mamá y mucha gente me decía como olvídate de la música. Me lo decían literal, me decían olvídate de cantar porque de aquí en adelante no vaya a cantar más. Es cuático que te digan eso. Qué fuerte. Es como anularte desde el momento en que eres mamá. Eso me da mucho miedo. Es brígido. Te anulan desde que eres mamá, cagaste. Eres mamá y no eres nada más, ¿cachai? A los hombres no les dicen eso cuando se convierten en papá. Ellos pueden como seguir haciendo su mundo y todo. Estoy súper de acuerdo contigo en cuanto a eso de ser anulada. Yo lo he visto, insisto, no soy madre, pero lo he visto también en mi mamá, que yo agradezco profundamente todo lo que mi mamá ha hecho por nosotros y eternamente agradecida, la amo profundamente. Un saludo a mi mamá Villarrica. ¡Viva las mamás! Viva las mamás. Pero también me he dado cuenta que mi mamá vive por nosotras, vive para nosotras. Entonces igual yo a veces le pregunto como, mamá, ¿y a ti no te gustaría? ¿Qué te hubiera gustado como hacer otra cosa? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Y es como, no, solo quiero trabajar y dormir para darle lo mejor a ustedes. Y es como, pero mamá, como que gracias, pero tienes que igual preocuparte de ti, po. Y como que igual me he dado cuenta que hay madres que como ella lo abordan de una manera como desde el amor y desde que lo entienden y lo aceptan, pero al mismo tiempo a mí me da tanto miedo pensar en que eso me pueda pasar a mí, porque yo siempre he estado fluctuando como todas las mujeres, como también está en nuestra posición de mujer, que la posibilidad de ser madres, pero al mismo tiempo siento como que me da mucho miedo que me llegase a pasar el que yo tener un hijo y como, ay, todo se trata de ese hijo. Yo vivir para ese hijo es un acto de amor increíblemente valioso, pero no sé si a mí me gustaría estar en esa posición realmente, como de yo vivir para otra persona, ¿me entiendes? Me tocaste el alma con eso de tu mamá. Ay, no te voy a ver ¿sabes porque yo qué? cuando veo gente llorar me pongo a llorar. Ay, igual soy así. Ay, es que me llegó al alma porque incluso cuando quieres seguir existiendo y ser la mujer que eres, el mundo ofrece mucha resistencia a que las mujeres seamos algo más que solo no sé, como que siento que el mundo ¿Tiene nos una ve de servilleta? formas muy utilitarias. Efectivamente, mucha gente me dijo así como, ya no vas a poder seguir haciendo esto porque vas a ser mamá. Y luego en la vida, cuando tú sigues haciendo cosas, efectivamente hay gente, o sea, la sociedad en general te tira para abajo. No se nos permite. Yo recuerdo claramente haber estado ahí full, como bastante sola para que el papá de mi hija, por ejemplo, terminara sus estudios. Sin embargo, en el momento en que yo pude desplegar mis alas y irme a trabajar fuera al extranjero, cuando yo volví yo era la abandonadora, para esa familia al menos. Me miraban todos feo. Y otras cosas que habían pasado entre medio. O sea, yo nunca pensé que esa persona se iba a dedicar a difamarme, ¿cachai? Nunca pensé que él se iba a dedicar a victimizarse y a decir que yo hice todas las cosas que él hizo. O sea, nunca pensé que, porque nunca vi todas esas violencias como lo que eran, porque eran violencias, ¿cachai? Violencias que venían desde la estructura de su familia también, etcétera. Porque creo que desde al menos mi gente, mi mamá trató el tema un poco más amorosamente. O sea, me acuerdo que hubo un minuto siendo madre en que mi mamá me dijo, ¿quién soy yo para cortar tus alas? Si tú quieres dedicarte a la música y te está yendo bien,
porque en ese momento yo sí estaba dedicándome a la música. Sé que me he ido por las ramas muchas veces, porque entre medio pasó lo que comentario de tu mamita, como que me llegó al alma, porque efectivamente ha habido muchas veces que yo seguí en la música, ¿cachai? Seguí haciendo lo mío, pero también seguí criando y seguí convalidando estos dos mundos. Y para mucha gente eso le da rabia, porque que tú lo logres, que tú quieras lo mejor para ti, porque quieres lo mejor para tus hijos, a mucha gente le hace enfrentarse con la realidad de su propia sombra, no sé, como todo lo que ellos no ven que tú sí ves, pues, ¿cachai? O que tú sí haces. Volvemos al tema de la rabia o el envío de sentimientos negativos que cuando son transmitidos en realidad es porque algo está pasando contigo, no tanto con la otra persona. Sí. Tú transmites lo que eres en realidad. Sí. Bueno, a mí me pasó que tuve a mi hija y fue como un motor más grande. O sea, imagínate, me dijeron, no vas a cantar más. Me dijeron así como, cagaste, no voy a cantar más. Y eso fue como ponerme un turbo, así como, es que te voy a demostrar que voy a hacer todo lo que quiera siendo mamá. Y te va a tener que callar el hocico, ¿cachai? como que esa fue mi postura igual frente al mundo, muy de, ok, decides confrontarte conmigo cuando yo no me metería jamás en la vida de nadie, pero tanta gente se mete en la vida de las madres, ¿cachai? Realmente, y más encima, cuando hay un papá machista que como que aparenta una cosa que no es y luego se ocupa también de avalar todo aquello que alguien pueda decir de una, es súper heavy, ¿cachai? Es como vivir toda esa violencia estructural también y esa falta de respeto a la integridad de las personas y del derecho de ser madre y existir, ¿cachai? Como es un desafío también demostrarle al mundo que las madres necesitan un sostén y que ese sostén debe ser toda una red de personas, que la propia sociedad de repente es muy hostil con las infancias, con los bebés, con las madres. Me llamó mucho la atención eso que dijiste de que ser mamá es un motor, porque yo desde el punto de vista de no serlo, a veces me doy cuenta que tal vez en un trabajo, o he escuchado muchos comentarios como, tú eres mamá, pero entonces no vas a ser buena trabajadora tal vez porque vas a tener otras prioridades, ¿cachai? Todo Entonces, lo contrario. pero mi mamá, ella es gerente de Family Shop Villarrica, un saludo a Family Shop. Entonces ella me menciona que cuando ha tenido la oportunidad de contratar personas que son madres, piensa todo lo contrario porque dice, esta mujer tiene un motor que la va a hacer venir y le va a hacer cumplir todas sus obligaciones con el doble de importancia que tal vez otro tipo de persona. Entonces el punto de vista de la maternidad te amplifica como la visión en tantos sentidos. Mucho. No podría decir que, no sé, que sea como algo necesario para todos los seres humanos venir a procrear, ¿cachai? Pero lo que a mí me ha enseñado la maternidad es que no tengo límites, pues, ¿cachai? Y igual no lo quiero romantizar porque sé que muchas mamás se descrestan. Tampoco creo que eso está bien, ¿cachai? O eso, como dejar de existir para poder existir para un otro. Pero al final lo que las mujeres nos enseñan en este mundo es que ellas ponen el cuerpo. Las mujeres ponemos el cuerpo todo el tiempo. Y sostenemos todo esto que existe, lo sostenemos también las mujeres desde un rol muchas veces silenciado y ensombrecido. Y tantas veces callado también a la fuerza, como de no querer reconocer la gran cantidad de cosas que las madres o las mujeres hacen. Así que bueno, lo viví, como te digo, desde la música. Yo tuve en algún minuto con mi guaguita en brazos, llegó una puertita que se abrió para cantar y empecé a trabajar en la música y gracias a eso me independicé y empecé a hacer como vida dentro de la música y la música empezó a darme la vida también que yo estaba destinada también a entregar o qué sé yo. Al final creo fundamental poder tener ese espacio de hacer lo que vinimos a hacer. No sé cómo, pero la música empezó a convertirse en algo muy importante para mí y veo que también hoy en día es importante para mi hija. Sí. Veo como ella es un ser muy bonito a través del arte, porque le gusta mucho dibujar. Sí, yo la he visto dibujar. Siempre cuando la veo anda con su libreta para todas partes. Sí. Pero me pasa, Caleta, eso como lo de tu mamá, por ejemplo. A veces me preguntan por mí y yo full hablando así como, no, estoy como acongojada por tal cosa, pero todo tiene que ver con la hija, con la violencia que uno vive hacia uno como mamá a partir de una hija por tener que comunicarse con personas que son nocivas, ¿cachai? Etcétera. Siento que es inmensamente valorable lo capaces que somos las mujeres en realidad para poder sobrellevar todas las cosas y poder con todo. Sin embargo,
también considero un poco lo que hablamos con Cies en un episodio, está bien no estar bien también, está bien no poder, porque a veces también mi mamá, ay, es súper referente No, pero de mi está mamá. bien. El punto es que ella dice como, tengo que poder, y yo le digo, pero mamá, está bien si no puedes, Ujú. está bien como, está bien ahora no poder y tal vez más adelante resolverlo, pero está también esa presión de que tenemos que poder. Ajá. Entonces eso es súper fuerte desde el punto de vista de ser mujer hoy en día y antes y probablemente en el futuro. Y bueno, con esto me gustaría avanzar a las 3 preguntas. No sé si has visto los podcasts anteriormente. No he llegado al final. Chan, ayer no pude llegar al final porque tuve que salir. ¡Qué mentira! Bueno, en realidad esta es una dinámica de las 3 preguntas que en un comienzo había que elegir una, pero ahora decidí que se van a hacer las 3. Que una es una curiosa, una incómoda y una reveladora. Entonces te voy a hacer primero la curiosa, vamos respondiendo y así vamos avanzando para conocerte un poco más. Ya. Bueno, con respecto a la curiosa, imagínate que puedes invitar a cualquier persona del mundo, viva o muerta, a escuchar una de tus canciones para analizarla. ¿A quién elegirías y qué canción le mostrarías? Oh. Me encantaría que me escuchara Víctor Jara. ¿Por qué? Porque me parece que él era una persona muy sensible y profunda. Pude haber elegido a la Violeta, pero creo que ella era más dura. Y yo creo que le mostraría... En este momento le mostraría Holograma. Ya. Holograma que todavía no está en amiga. ninguna parte. Sí. Me parece muy admirable la figura de Víctor. Porque es un mártir de la música, que es como horrible pensar el contexto también que vivió, en el que falleció también, que no falleció, fue asesinado. Le mutilaron las manos y lo obligaron a tocar con las manos molidas, no sé cómo decirlo. Y creo que él era una persona que hablaba del amor en muchas de sus formas y también como de lo que estamos abarcando ahora, del amor como trabajo, como obra. Creo que ese tipo como de sensibilidad y de comprensión de lo que somos como humanos o lo que vinimos a hacer es lo que también estoy invitada desde mi misma conciencia a realizar cada día al levantarme. Es como el objetivo de la vida también es poder comprender las cosas que están acá, las cosas difíciles también. Y creo que en este preciso momento el desapego está siendo como un desafío grande para mí. Claro. Ok, continúa las preguntas. Yo siempre me alargo. Bueno, continuando con la incómoda, me gustaría... Bueno, en realidad tú ya abordaste que te orillaban un poco a dejar, como que vas a tener que dejar la música, pero la pregunta va a alguna vez, ¿tú pensaste en dejarla? Muchas veces. ¿Y Todos qué los te días lo hizo pienso. volver, en realidad? ¿Qué Todos te los hace días me voy y después mantenerte? vuelvo. Todos los días me arrepiento. A ver, ¿cómo te lo explico? Es que es tan difícil, tan de doble filo. Porque dedicarse a la música es un camino de resistencia al arte en general. Sí. Sobre todo en una ciudad como Temuco. Uh-huh. Y considero que a la vez es algo que le da mucho a mi alma. Yo necesito la música para existir, para comprender el caos interno y externo, para organizarlo y poder darle un sentido a toda esta experiencia, porque muchas veces pienso, no quiero estar acá, no me gusta ser un humano, ¿porque estoy acá? Y bueno, ese es el motivo de por qué estamos acá, po. La existencia no es cómoda. Y hay muchas cosas lindas y placenteras dentro de toda esa incomodidad horrible de existir, o de existir con todo estas cosas que ocurren, ¿cachai? Contextos inapropiados o contextos no ideales, lo que hablábamos delante. Claro. Bueno, la última es la reveladora y básicamente es cuando estás sobre el escenario, ¿qué es lo que buscas proyectar realmente? No solo desde la técnica, sino que desde tu identidad. ¿Sientes que tienes que tener como un alter ego, una versión distinta o cómo es que te presentas dentro? ¿Cómo te preparas mentalmente? No me funciona lo del alter ego. A menudo cuando estoy en el escenario me siento muy ridícula, como si estuviera haciendo el ridículo todo el tiempo. Pero a la vez no. Lo que me gusta provocar en el escenario es que la gente sienta que yo soy ellos y que ellos soy yo. Como
no sé si un espejeo o en el fondo como tocar algo en ese humano que sienta que yo como humano puedo decir algo que le haga sentido, que le haga sentir que vale estar acá también. Porque en la música yo he encontrado eso, ¿cachai? Es como ánimos para existir. Sabes Entonces, que la palabra humano siento que te define bastante bien. De mí como espectadora podría afirmar que es así, ya que he tenido la oportunidad de ir a algunas de tus cantatas, tocatas. Entonces me doy cuenta que eso es lo que me llama la atención principalmente de ti como artista, que eres súper humana. O sea, fuera de que realmente todos somos humanos, eres muy humana con tu Hola, manera soy de una Ali. expresarte dentro del escenario, ya que se nota que eres profesional, pero al mismo tiempo, como tú dices, conectas, como que no todo es perfecto, al mismo tiempo te pasan cosas, pero lo abordas con naturalidad porque es parte de existir el ser humano, lo que conlleva ser humano en realidad. Sí, me pasan puras tonteras porque soy súper pajarona. Entonces se me olvidan las cosas, empiezo a hablar algo y después no lo termino porque pierdo la idea, porque igual es súper Sí, desafiante que te vean de fuera. Pero sí, trato eso, como de ser natural dentro de lo que se puede, porque igual te sientes muy observada. Bueno, antes de despedirme, para ir dándole un cierre a este episodio, me gustaría hacerte una última pregunta. Si pudieras dejarle un mensaje a la Gillian de dentro de 10 años, como casi como un recordatorio, ¿qué le dirías y qué es eso que no te gustaría que se te olvidara con respecto a tu música y a ti misma? ¡Oh, qué Potente. fuerte la pregunta! Yo creo que le diría que todo ha valido, que todo ha valido para bien, que así como ha valido cada momento de amor entregado, es pasajero también, pero lo que persiste es ese amor que sé que va a existir, incluso saliendo del cuerpo o desencarnando. Esa es la esperanza que tengo en el fondo, como que al espíritu le valga toda esta experiencia y le diría, todas las cosas que has hecho han llegado a algún lugar. Qué bonito, Gillian. Voy a llorar. No puedes llorar porque si no yo voy a llorar también. Entonces no voy a llorar. No está permitido llorar. Pero me puedo comer el brownie Obvio que sí. antes que termine el capítulo. Bueno, siento que es súper real lo que mencionas. Siento que aunque sea de un punto de vista melancólico, realista de mi parte, siempre he pensado que en realidad las cosas malas como buenas siempre pasan. Entonces, desde esa perspectiva de lo efímero, de lo que es ser humano y venir a vivir esta experiencia, siento que lo ideal siempre es como intentar vivirlo al máximo. Si vives algo malo, vivirlo al máximo, pero saber que después te vas a recuperar, o si estás pasando por algo bonito, disfrutar de este momento, ser consciente realmente y como vivir y vivir la vida como a ti te gusta. Entonces, Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. ¿Cachai esa canción? no. Es que es muy antigua. Camino sobre la mar. De hecho, yo tampoco la conocía, pero me hicieron cantarla. Es de un cantautor que se llama... ¿Cómo se llama, Caro? ¿No lo cachai? La Caro ya llegó. Se llama... Ok, lo olvidé. Ojo, ¿Sabina? Juan Manuel... No, Serrat. Oye, uno de ellos. Es que ellos cantaron juntos y yo qué sé, son muy antiguos, pero me hicieron cantar esa canción y es como eso, que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, ¿cachai? Es hacer lo que tenemos que hacer y hacer camino cuando no hay camino. Esa es la canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quedé como ignorante porque... ¿Sabina? Esa. Ok, Sabina. Dicen por interno. Bueno, gracias Gillian por esta última reflexión y con esto damos por terminado el 5º episodio de Artecito Podcast. Recuerden que pueden hacer donaciones en mi Ko-fi, link que les dejo en la descripción del video. Es súper importante su apoyo en estos momentos para poder seguir avanzando con este proyecto que es súper lindo y que valora mucho el arte. ¿Puedo dejar una invitación? Obvio. Este 1 de agosto vamos a estar tocando en Black Lounge en un concierto junto a la banda completa, así que les espero allá.
Vamos Tengo a brownie intentar los dientes. sacar este episodio antes de ese día. Sí, 1 de agosto, Black Lounge. Las entradas están en Portal Tickets. Eso, nos vemos. Y bueno, también dejo un aviso yo también que si eres artista visual, literario, de danza, musical o de cualquier tipo de arte, no dudes en hablarme porque puede que seas tú el que esté junto a mí en el próximo episodio de Artecito. Así que eso, aquí hablamos de quiénes están detrás del arte. Y como siempre, gracias al Comedor Gardenia por recibirnos hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, Qué chao. rico café.